En este nuevo video estaremos hablando sobre el principio de subsidiariedad, un principio que es sumamente importante que entendamos bien para efectos de comprender mejor esto que llamamos doctrina social de la Iglesia. Estamos en la serie Pensamiento Social Católico y hemos ciertamente dado ya pasos importantes para comprender mejor los distintos principios universales sobre los que se asienta la doctrina social de la Iglesia. Hablamos entonces del principio del bien común, del principio de la dignidad humana y del principio del destino universal de los bienes. Ahora, esta semana y la próxima, vamos a conversar, a dialogar, vamos a explicar los principios que rigen, muy importante, los principios que rigen la cooperación social. Estos dos principios que rigen la cooperación social son el principio de subsidiariedad, una palabra un poco compleja, un poco larga, pero muy importante que la entendamos y entendamos el contenido de este principio, y luego hablaremos, porque van de la mano, son principios gemelos, son principios hermanos que van de la mano uno del otro, hablaremos del principio de solidaridad, que ciertamente nos es más accesible porque es una expresión que usamos con cierta frecuencia en nuestra realidad cotidiana y con la que los políticos y las personas interesadas en las cuestiones públicas tienden a referirse precisamente sobre o a referirse a la cooperación social o la necesidad de que exista cooperación social entre los distintos miembros que conforman una realidad comunitaria, una realidad social. Bien, pero vamos a enfocarnos y hablar esta semana sobre el principio de subsidiariedad. Lo primero que quisiéramos decir es que el principio de subsidiariedad tiene su origen etimológico, es decir, la palabra subsidiariedad proviene del latín subsidium, que significa ayuda, o normalmente lo interpretamos como ayuda, también se puede interpretar como reserva. Y esto es importante porque entendiendo el origen de la palabra podemos también darnos cuenta de qué trata el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad tiene su origen allá en la Grecia clásica, en los tiempos de los grandes filósofos. Ya encontramos indicios del principio de subsidiariedad en la filosofía de Aristóteles, concretamente en su libro de la política. Bien, entonces ya Aristóteles lo define, lo plantea en relación con la polis. ¿Qué es la polis? Bueno, recordarán que la polis es precisamente las ciudades-estado de la antigua Grecia. Y Aristóteles define que este principio es necesario para regir la cooperación social y para gobernar las relaciones entre las personas y así también entre los gobernantes, dándole importancia a través del principio de subsidiariedad a las pequeñas asociaciones humanas, particularmente la familia. Bien, luego, este principio de subsidiariedad, que diríamos entonces no es necesariamente de origen cristiano, es decir, nace en la época precristiana, antes de Cristo, tendrá acogida ciertamente a través de distintos pensadores, particularmente San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Pero para efectos nuestros, vamos a tener una primera referencia concretamente en el magisterio del obispo Wilhelm von Kettler, obispo de Maguncia en Alemania del siglo XIX. El obispo von Kettler, que es precisamente uno de los grandes precursores de la doctrina social de la Iglesia, va a referirse a la función, muy importante, a la función supletiva del Estado. Es decir, el Estado debe cooperar con el desarrollo de los individuos, de las familias, de los pequeños grupos humanos, de las pequeñas asociaciones humanas, pero debe hacerlo de manera supletiva, como quien suple, como quien sustituye, como quien cumple una función secundaria, como quien cumple una función cuando se necesita, no de manera ordinaria, sino de manera extraordinaria, porque precisamente a esto apunta este principio de subsidiariedad. Bien, pero no va a ser incorporado formalmente el principio de subsidiariedad hasta el año 1931, un año muy importante
en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, porque precisamente recordemos que en el año 1891 el Papa León XIII publica lo que se llamaría la Carta Magna de la doctrina social de la Iglesia, que es precisamente la Rerum Novarum. Y, claro, la doctrina social de la Iglesia se convertiría efectivamente en un cuerpo doctrinal, no solo gracias a la Rerum Novarum, que es precisamente la piedra fundante, sino gracias también a la encíclica Quadragesimo Anno, publicada por el Papa Pío XI en el año 1931. Es decir, el trabajo, el magisterio de León XIII empieza a afianzarse precisamente con una encíclica que hace referencia a la Rerum Novarum. Entonces, claro, esto ya le da consistencia de magisterio a la doctrina social de la Iglesia, gracias a la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI, año, como dijimos, 1931. Y entonces el Papa Pío XI, sin darnos una definición explícita, una definición de diccionario del principio de subsidiariedad, pero ciertamente lo menciona y dice lo siguiente, y voy a leer concretamente del compendio de la doctrina social de la Iglesia en el numeral 186. Dice así, numeral 186, dice lo siguiente: como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos puedan realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, y esto es lo que nos importa más, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar, muy importante, dice, quitar a las comunidades menores e inferiores, digamos, una familia, digamos, una asociación de vecinos, por ejemplo, una asociación pequeña de trabajadores, dice, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas puedan hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, como por ejemplo el Estado, ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, y esta es la clave, pero no destruirlos y absorberlos. Es decir, el principio de subsidiariedad, tal como lo explica el compendio de la doctrina social de la Iglesia, numeral 186, apunta a que es necesario que los distintos actores sociales no sean absorbidos por instituciones más grandes de orden superior. Entonces, de esta manera, por ejemplo, se establece que para el florecimiento humano, para el genuino desarrollo humano, debe permitirse que las personas, los individuos, ciertamente, las familias, las pequeñas asociaciones, puedan desarrollar sus propios fines a través de su propio esfuerzo, no ser estos esfuerzos de estas personas, de estas familias, de estas pequeñas comunidades, no ser reemplazados por una institución mayor, como podría ser un municipio o el Estado, el gobierno central. Entonces, claro, se entiende que es necesario que la iniciativa, la libre iniciativa de estas pequeñas asociaciones, familias y personas, sea respetada por aquellos que por su propio peso podrían terminar absorbiendo y destruyendo la consistencia propia de estas iniciativas sociales. Entonces, esto es una aproximación importantísima para el bien común. Recordemos que la meta de la vida en sociedad es precisamente el bien común, que definimos como el bien de todo el hombre y de todos los hombres, que nadie se quede fuera y que se atiendan no solo a las necesidades materiales del hombre, sino a todas sus necesidades como ser integral que es. Y precisamente el principio de subsidiariedad es esencial para que se alcance en sociedad el bien común. Porque de manera contraria, si no se respeta la libre iniciativa de estas asociaciones, entonces no pueden alcanzar el bien común, no se puede alcanzar el bien común, ni éstas se pueden desarrollar adecuadamente. Bien, ahora vamos a mencionar las dos dimensiones que tiene el principio de subsidiariedad, porque ciertamente este principio de subsidiariedad en ocasiones tiende a ser expuesto erróneamente, tiende a ser malinterpretado. El principio de subsidiariedad tiene una dimensión positiva y una negativa. Bien,
Entonces, la dimensión positiva es la que dice que la asociación de tamaño superior, digamos para nuestros efectos, como modo de ejemplo, el Estado debe ayudar a quienes no pueden suplir sus necesidades básicas y elementales. Es decir, el Estado tiene la obligación de ayudar, por ejemplo, a una comunidad que enfrenta una dificultad particular y no puede por sus propios medios atender esa necesidad. Entonces el Estado tiene el deber de darle un subsidio. Ahí vemos esta palabra que utilizamos con frecuencia, que por supuesto tiene la misma raíz que la palabra subsidiariedad. Subsidio, subsidiariedad. Entonces, claro, el Estado, cuando lo ameritan las situaciones, debe darle su ayuda a quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas y elementales. Este es el principio positivo. Pero el principio negativo dice que el Estado, cuando ayuda, debe hacerlo siempre absteniéndose, por eso decimos que es negativo, es decir, sin interferir en el adecuado desarrollo de las personas y de las comunidades. Es decir, el Estado debe ayudar en principio en miras a que las personas, las comunidades, las pequeños grupos humanos puedan eventualmente velar por sus propias necesidades, que no sea el Estado quien siempre esté velando por las necesidades de las personas y las familias, porque lo más digno y lo que es más conforme a la dignidad humana es que cada quien pueda ver por sus necesidades. Y en este sentido valdría la pena, por ejemplo, hablar del drama del desempleo, que precisamente ataca la dignidad de la persona humana porque no le permite a la persona ver por sí mismo, valerse por sí mismo, sino que debe depender de la bondad de otros para su sostenimiento más básico y elemental. Y sabemos que, claro, se generan ciertamente relaciones de dependencia que lastimosamente son utilizadas muchas veces con fines electorales y políticos. Bien, entonces el principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones. Una positiva, que es cuando el Estado debe ayudar, y el Estado, por poner un ejemplo, y la negativa, que es cuando debe abstenerse más bien para permitir el recto florecimiento y desarrollo de estos grupos humanos. Estas son las dos dimensiones. Y lo otro que podríamos decir es que, claro, el principio de la subsidiariedad no va solo, ni debe entenderse solo en su dimensión negativa, porque hay grupos ideológicos que quisieran hacer una exposición del principio de subsidiariedad como si la única responsabilidad del Estado es no involucrarse en las realidades de los grupos en necesidad, en dificultad, de los grupos más pequeños. Y esto, por supuesto, es un error, ¿verdad? Porque el principio de subsidiariedad, como dijimos, incluye ayudar, dar subsidios a quienes los necesitan por distintas razones. Bien, entonces no podemos entender el principio de subsidiariedad solo como abstenerse, no, sino que el Estado debe prestar la ayuda necesaria y oportuna según corresponda en miras al desarrollo adecuado de los grupos humanos. Pero además de esto, debemos entender que el principio de subsidiariedad va de la mano siempre con el principio de la solidaridad. Es decir, no podemos decir que el único papel del Estado es abstenerse, no, esto es equivocado, sino que además tenemos una obligación de ser solidarios los unos con los otros. Esto ya lo hablaremos en el próximo vídeo que estaremos precisamente grabando. Bien, y lo otro es que hay que decir que también la intromisión no se puede dar solo por el Estado, o no es solamente el Estado el que lamentablemente tiende a involucrarse en demasía, a exagerar sus competencias, sus atribuciones y tiende a intervenir de manera exagerada en la vida en sociedad, sino que también esto puede hacerlo el mercado. Y vemos de esto muchos ejemplos. Vemos cómo el mercado se involucra, se inmiscuye en la vida de las familias, en la vida de los matrimonios, en la vida de los esposos, en las realidades humanas que no deben estar sujetas, por supuesto, a la lógica del mercado, como lo es la compra y venta. Y entonces vemos que muchas áreas de la existencia humana se mercantilizan. Vemos que también hay una lógica intrusiva del mercado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es precisamente la mercantilización de la sexualidad
humana. También vemos ejemplos de esto en el consumismo, ¿verdad? En la manera en que manejamos las relaciones en las familias, ¿verdad? En donde cada vez vemos las relaciones familiares más marcadas por una actitud de intercambio, de compra y venta, de consumo. Vemos como las familias muchas veces dedican sus fines de semana a actividades comerciales, actividades de consumo, cuando antes se dedicaban primordialmente a la familia y al culto a Dios, por supuesto. Vemos como, por ejemplo, el descanso, la fiesta, está invadida por una lógica del trabajo, y esto es propio precisamente de una intrusión del mercado en las realidades más humanas, donde debería el mercado no involucrarse. Y entonces, claro, lamentablemente el descanso, el fin de semana, los feriados, las fiestas nacionales son vistas como un descanso para seguir trabajando, cuando el origen de estas fiestas y de estos descansos es para, claro, para dar culto a Dios. Y, claro, por supuesto, para poder acentuar nuestra vida en común, particularmente en la familia. Entonces, entendemos que no solo el Estado debe estar sujeto al principio de subsidiariedad, sino también el mercado. Y esto lo deben hacer ambos, Estado y mercado, para permitir el correcto florecimiento humano, porque las personas necesitamos libertad para poder desarrollarnos adecuadamente. Esta libertad, por supuesto, debe ser entendida correctamente, debe ser una libertad, como dijo el Papa Benedicto XVI, que no es autónoma, no es el hombre que se hace a sí mismo, no es el hombre que se hace a su imagen y semejanza, sino que es una libertad que tiene el propósito o tiene el deber de ir acompañada por la verdad, porque la libertad sin la verdad tiende a descarrilarse y ciertamente convertir al hombre en un esclavo de sí mismo, de sus pasiones y de sus circunstancias. Muchas gracias.